Se trata de la semana 11, donde vamos a abordar el asunto de la deforestación en Ibagué. Este es un estudio de caso que a ustedes en principio les debería interesar mucho, porque hay varios retos que se tienen que abordar aquí cuando se trata de estudiar desde la perspectiva de la historia ambiental el proceso de deforestación. No es fácil. Usualmente ustedes hacen un estudio de deforestación in situ y en momentos actuales, o sea, en el lugar y en momentos actuales. Les queda muy difícil reconstruir el proceso de deforestación a lo largo de los años. Y en principio es un reto, ¿no? Entonces, aquí lo que se propone es un método que hace uso de fotografías aéreas de vuelos del 59 al 61 que transitaron por el territorio de Ibagué, y luego se hizo un comparativo con respecto a imágenes satelitales que se tomaron en el 2010, ¿no? 2011 también hay, incluso hay de 2012, y que sirvieron de referencia para poder comparar la situación de cobertura de bosques de 1959 con respecto a la década del 2000. Obviamente hay unos afinamientos de carácter fotogramétrico que toca hacer previamente y de fotointerpretación, que aquí yo no puedo pues meter en detalle. Esta parte técnica la hizo el Laboratorio de Fotogrametría de la Universidad Distrital, y en eso pues yo en realidad intervine poco porque eso es de expertos, de gente formada en ese tipo de investigaciones. El profesor William Barragán fue el que me ayudó a hacer el director del laboratorio. Entonces, ellos pueden hacer esas comparaciones, poner de manera homogénea la escala, poner de manera homogénea la información, por decirlo rápidamente, para establecer comparaciones. Pero hay un problema, y es que en el país las coberturas de los vuelos que se hicieron en los años 50 en esta región están incompletas. O sea, no cubren toda la región o no cubren todo el territorio tolimense o todo el territorio de Ibagué, por ejemplo. Solamente cubre unas fajas de vuelo. Entonces, aquí hay un reto porque uno puede saber cuál es el comportamiento de la deforestación en la década del 2000 con las fotografías, perdón, con las imágenes satelitales sin problema porque hay cobertura de la imagen de todo el municipio. Pero en 1959 habían apenas dos fajas. Una que cubría la parte montañosa desde el Nevado del Tolima hasta la parte del páramo de Cocora. Y otra faja que venía de San Juan de la China, más o menos bajaba hasta lo que hoy es Doima. Pero dos fajas, no cubría todo el municipio. Entonces, eso es un reto metodológico porque hay que deducir, hay que inferir cuál es el grado de deforestación que hay en la montaña, en el geosistema de montaña de Ibagué, a partir de dos fajas que cubren un porcentaje del municipio. Entonces, no les voy a explicar, aquí está en detalle en el artículo para que ustedes lo lean, pero es más o menos una relación multilineal la que se establece aquí. Es decir, hay una proporción o un porcentaje de las fajas de vuelo del territorio de montaña y del territorio de valle de Ibagué, que corresponde más o menos al 30%, para resumir mucho, y a partir de ahí extrapolamos, esa información la extrapolamos para todo el municipio, ¿no? A través de una proyección multilineal, ¿no? Es más o menos fácil, allá aparece explicado cómo lo hicimos. Dicho de otra manera o de forma muy simple, si en la parte de montaña en 1959 encontrábamos una deforestación de esa parte de la faja del 30%, un ejemplo muy sencillo, esa misma parte de la faja la extrapolábamos a todo el geosistema de montaña para Ibagué. Suponíamos que ese mismo 30% más o menos se iba a reflejar cuando hablábamos de la cobertura o de la montaña del municipio de Ibagué para la década del 2000. Es una extrapolación, ¿no? Muy más o menos sencilla, diciéndolo rápidamente. Entonces, de esa forma nosotros tratamos de entender cuál fue el proceso de deforestación. Obviamente, esto no arroja sino información geoestadística, no arroja más, o sea, nos dice qué partes tenemos erosionadas por actividad agropecuaria, eso se ve fácil, se puede inferir fácilmente,
¿Qué parte, por ejemplo, tenemos en cultivos? Eso se puede inferir también de las fotografías aéreas, por supuesto de las imágenes Landsat, también se puede inferir. También podemos saber qué parte está potrerizada. No se distingue el barbecho del potrero, es muy difícil, pero más o menos tenemos definido barbecho potrero con la imagen, perdón, con la fotografía aérea. Obviamente con la Landsat se puede distinguir más o menos bien. Y el resto que se puede diferenciar es cobertura boscosa. La sucesión del bosque ya es muy difícil poderla establecer o derivar a partir de esas fotografías aéreas. Sabemos allí que, por ejemplo, el nivel arbustivo y el nivel arbóreo están muy confundidos, no los podemos distinguir. Entonces, o sea, la fase media de sucesión hacia arriba, toda está mezclada, no podemos, es muy difícil distinguirla, ¿no? Entonces, de esa manera definimos, ustedes ya vieron todo esto, ¿no? De fotogrametría y fotointerpretación. Entonces, todo esto lo podemos ir distinguiendo en la imagen satelital y en la fotografía aérea. Y finalmente podemos distinguir páramo, que pues vegetación achaparrada, que se infiere también por las cotas, ¿no? Las cotas de, recordemos que de 3200, ojo aquí, de 3200 hacia arriba hay páramo natural, aquí en esta región, ¿no? Entonces, hay intrusiones de páramo en lugares inhóspitos de aquí, de estas montañas, donde el páramo puede llegar a 3200, aunque ya está retrocediendo, obviamente, ¿no? Desde hace muchos años. Pero el asunto es que hay que distinguir también la cobertura de páramo, ¿no? Entonces, esa vegetación achaparrada, muy especial, etcétera, pues más o menos se puede calcular y de ahí derivar una cobertura en hectáreas o lo que sea, ¿no? Unidades de medición cualquiera de áreas que ustedes escojan. Entonces, y más por supuesto la masa glaciar. La formación del glaciar del Nevado del Tolima también se distingue bien, pues salta a la vista, es fácil. Y obviamente todo el paisaje lunar que hay alrededor de la formación glaciar. Bien, recuerden que alrededor, literalmente, pues hay roca volcánica, roca ígnea sobre todo. Recuerden, la roca ígnea es la que sale de la erupción y de inmediato se somete a la temperatura del aire atmosférico y obviamente se solidifica. Esa es la típica roca ígnea. Entonces, alrededor de ese volcán hay un paisaje lunar compuesto sobre todo de roca ígnea. Ustedes pueden distinguir fácilmente, ¿no? Rocas, rocas, es un paisaje rocoso de rocas ígneas impresionante, ¿no? Y entonces ustedes pueden distinguir esa masa glaciar acompañado de esa formación de rocas ígneas alrededor. Bien, entonces eso es lo que ustedes pueden derivar de la información que tenemos en fotografía aérea y en imágenes Landsat. Pero falta el contenido, ¿no? Es decir, qué cultivos había, qué, por ejemplo, pastizales se habían sembrado o eran naturales en la parte del valle, por ejemplo, que era arroz, que era sorgo, que era maní, que era algodón. No es fácil acceder a esa información, solo con fotointerpretación a priori. Nos toca ir a campo, nos toca hacer verificación de campo e ir al material histórico para saber qué había, ¿no? Lo mismo nos pasa con cobertura boscosa. ¿Qué especies dominantes, subdominantes o escasas hay en la cobertura arbórea? Hay que saberlo, es muy difícil derivarlo de la información que hay en las imágenes. Entonces hay que empezar a estudiar documentos históricos que nos digan sobre los maderables dominantes en la zona, etcétera, etcétera, que eso efectivamente se puede encontrar incluso a través de entrevistas en profundidad a los viejitos de la zona, ¿no? Bueno, ¿qué otra situación importante que ustedes tienen que saber acá? Fotografías históricas, se hace un uso extendido de la fotografía histórica. Atención acá, por favor. Nosotros, por ejemplo, podemos recurrir a los trabajos que se hicieron previamente, topográficos de las grandes expediciones botánicas y ornitológicas a principios del siglo XX, acá en Ibagué. Por ejemplo, ya les había mencionado el mapa de Chapman, ¿sí lo recuerdan? Bueno, Chapman dejó un enorme legado de fotografías de esta zona. Esas fotografías nos sirven para entender un poco el paisaje, ¿no? Qué tan fragmentado estaba, más o menos se pueden distinguir a algunos arbóreos de otros, materiales de vivienda, estilos de vestir de las personas, especies domesticadas en la zona, todo eso más o menos se puede ir distinguiendo con la fotografía.
Luego vinieron otros viajeros que también nos legaron una buena cantidad de información fotográfica que hoy se están exponiendo en distintos museos. Precisamente nos acaba de llegar, por ejemplo, la digitalización de unos trabajos muy importantes fotográficos que hicieron en los años 20 y que pues a mí me parece de interés para entender el proceso de deforestación también de está en el Museo Etnográfico de Dresden y fueron los viajes que hizo Martin Horst, aquí en el Tolima, ¿no? En los años 30, perdón, me equivoqué, en los años 30, parece ver uno en los años 20. Bueno, en los años 30 dice aquí la etiqueta que nos envía al Museo de Dresden. Entonces, también hay fotografías de los páramos, fotografías de los caminos a Atoche, fotografías de la masa glaciar. Entonces, todo eso se puede usar para poder entender la transformación del paisaje en clave de deforestación. Bien, también se puede recurrir, como les había dicho, a información etnográfica. O sea, por ejemplo, nosotros entrevistamos a ancianos de la región para que nos contaran qué maderables eran de importancia, qué maderables eran los que se explotaban, etcétera, etcétera. En resumen, tratamos de entender por otras vías, especialmente historiográficas y etnográficas, o sea, entrevistando a la gente, qué pasaba hace 60 años o 70 años, así de simple. Pero en la actualidad desplegamos un equipo de campo con forestales, biólogos y incluso también nos acompañaba profesionales de otras áreas. Y lo que hicimos fue crear unas zonas de estudio que las llamamos geotopos. Y dentro de esas zonas de estudio, unas zonas más pequeñitas, que incluso pueden llegar al nivel de la charca, ¿no? Que se llama biotopos, que es una forma de clasificación del paisaje distinta a la que ustedes han visto y que nosotros empleamos. Aquí se explica la metodología en esta lectura. Entonces, el geotopo más o menos es una zona homogénea de cultivos que puede tener intrusiones de usos subdominantes, puede tener otros usos secundarios, no pasa nada, pero que también tiene interacción con un ecosistema natural en sus bordes o en su interior. Ese es un geotopo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un geotopo puede cubrir varias veredas dedicadas de manera homogénea al cultivo del café, pero que contiene a su vez ecosistemas naturales, ¿no? De manera más o menos entreverada, conformando lo que llamamos una malla ambiental, que a su vez, por supuesto, interrumpe el proceso de uso del cultivo del café, ¿no? Entonces, ese grupo de usos del suelo conforman un geotopo. Aquí se explica en la lectura para que lo vean en más detalle en sus casas, ¿no? Desde esa forma abordamos el estudio del paisaje y estos profesionales hicieron levantamientos en campo, más o menos imitando la metodología, que está muy extendida hoy, que consiste en levantar distintas especies de flora y fauna de interés para el momento durante un solo día, ¿no? Durante un solo día. Lo que se pueda registrar, fotografiar, documentar en campo en un solo día, llamando la atención sobre las herbáceas dominantes, los arbóreos dominantes, los arbustivos dominantes, y eso en cuanto a flora. Y en cuanto a fauna, mamíferos pequeños que fueran, o indicios de la presencia de mamíferos pequeños, mamíferos medianos, macroinvertebrados acuáticos, por ejemplo, peces, también, por supuesto, mamíferos medianos, aves, ¿no? Aves que pudiesen registrar todo en un solo día, con todos los profesionales en campo sigilosamente estudiando. ¿Qué zonas? Exactamente los bordes silvoagrarios, exactamente los lugares de interacción entre el cultivo y el bosque. Esa zona era la zona de interés, que usualmente era una parcela de levantamiento de 100 metros por 100 metros, ¿no? Entonces, con esa información actualizada, nosotros podíamos saber más o menos cuáles eran las especies dominantes, especialmente de arbóreos. Y obviamente de allí se puedan distinguir cuáles eran los que tenían alto valor como maderables y formulábamos una hipótesis de explotación de la población
alrededor de estas especies, porque las maderables tienden a ser de alta presión por parte de la población. Bueno, con base en esto que yo les acabo de narrar, sacamos unos resultados que aparecen aquí en la lectura. No les, no les, no les voy a hacer agobiante este asunto, pero aquí tenemos un listado importante para Ibagué de 187 especies o documentados arbóreos sin especie de 187 en Ibagué, que por extrapolación podemos decir que son maderables dominantes y de alta presión o de alta deforestación. Y luego se distinguieron las que fueron más adelante, las que fueron más golpeadas, que aquí aparecen relacionadas y que creeríamos que serían las que tuvieron mayor afectación. Es decir, que serán en buena parte las más afectadas en el proceso de deforestación de los últimos 50 años. Miconia, Cecropia, bueno, Inga, bueno, solamente les digo el primer nombre, Urera, Cordia, Piper, no sé qué, la Baimania, Pubensis, etcétera, la Persea americana. Pero todas estas que aparecen en la página 81 de la presentación están sometidas a alta presión. Entonces, esta es la gran conclusión del estudio. Esos son los maderables o los arbóreos que resultaron más impactados. Y obviamente la lectura trata de dar unas estructuras causales sobre por qué fueron afectadas, específicamente a través de qué cultivos. ¿Qué se encontró? Ganadería, bueno, café, expansión del borde de café, del borde cafetero y expansión también del borde de potrerización, ¿no? Eso también impactó fuertemente, ¿no? Obviamente la urbanización también fue un elemento que cuenta, pero no fue tan importante como los dos anteriores que acabo de mencionarles, también es importante. Obviamente, bueno, con esto voy cerrando, obviamente hay una historia previa de deforestación, porque aquí contamos la del 50 hasta hoy, 1950 hasta hoy, pero hay una historia que ustedes, y aquí no alcanzamos a ver, pero que ustedes deben saber, es que, por ejemplo, el siglo XVIII, todo el cañón del Conveima estuvo sometido a explotación de quina, las quinas. Las quinas fueron explotadas en esta zona. Recuerden que pues, las propiedades medicinales se exportaban, se llevaban, bueno, se vendían acá también, en las ciudades de Colombia, pero también se llevaban a Europa. Esas quinas fueron explotadas en esta región y fueron extinguidas, literalmente, o sea, esa corteza de quina que era tan apetecida, pues deforestó entonces de forma importante. En el cañón del Conveima, siglo XVIII, y recordemos también que en el siglo XVIII mucha población indígena fue literalmente encerrada en el cañón del Conveima, fue trasladada de muchos lugares aquí al cañón del Conveima, e incluso se conformó un resguardo indígena, y allí estuvieron un buen tiempo, pero rápidamente no soportaron la presión de los hacendados y del proceso de colonización en general, ¿no?, que suele producirse, y poco a poco fueron reubicados en otros sitios. Eso está registrado, sobre todo por los trabajos del profesor Hernán Clavijo, que ha publicado, lo puede encontrar usted en Historia de las Élites Políticas del Tolima, 2 tomos, está disponible aquí en la biblioteca, lo pueden revisar. También en mi libro hay un resumen al respecto, ¿no? En este hay un poco, pero yo tengo un libro exclusivamente sobre eso. Se llama Ibagué Región, Agricultura, Minería y Conflicto. Bueno, ya se me olvidó. Está disponible también gratis, ¿no? Es otro libro que tengo de hace un tiempo. Entonces, bueno, es importante que ustedes sepan que esta región no ha sido natural, prístina, y no, es decir, lleva muchos siglos de presión antrópica. Y eso que no les estoy hablando de lo que pasó antes. Las poblaciones indígenas antes de la conquista hacían presencia en esta zona. Eso también es clave que ustedes lo vean. Tenían una presencia en esta zona. Obviamente modificaron el paisaje.
para sobre todo construcciones, mantenimiento de caminos. Eso se puede, por ejemplo, derivar de los trabajos de Pedro Aguado, donde se ve fácilmente pues cómo se construían las aldeas, bueno, más o menos cómo se construían las aldeas, etcétera. El cerramiento de las aldeas ante invasiones de otras comunidades tribales también se hacía con maderas. Y por supuesto, también había una explotación relacionada con cementeras, ¿no? con la instalación de cementeras para proveerse de alimentos. Eso también es importante. Entonces, claro, es decir, desde miles de años atrás tenemos presencia de unas modificaciones del paisaje realizadas por nuestras comunidades indígenas. Eso tampoco se puede olvidar, ¿no? Llegados los españoles acá, lo que les quiero decir es que la montaña del Tolima estaba siendo ya modificada por estas comunidades, ¿no? Y las terrazas, y con esto voy terminando, las terrazas que construyeron los pueblos indígenas desde los Pijaos hasta los Pantágoros en el norte del Tolima, ustedes la pueden ver. Hay registros arqueológicos de la conformación de terrazas. De hecho, de otra manera, hasta la montaña se hacía un corte para producir un plano horizontal en la montaña y ahí se construía un caserío pequeño o unos pequeños bohíos. ¿Bien? Esos cortes se encuentran cuando ustedes van a Anzoátegui, por ejemplo. Se han visto en Santa Isabel también y se han visto en Murillo también. Entonces, ¿qué son? Evidencias arqueológicas en otros lugares de la presencia de bohíos o de pequeñas aldeas ubicadas en esas montañas que implicaban uso de maderas, impactos efectivamente al paisaje. Bueno, o sea, me fui 500 años atrás, pero es bueno que ustedes vean que este paisaje ha sido modificado de manera importante. Bien, entonces yo no voy a entrar aquí en más detalles y ahora sí, vamos a ir cerrando. Sí, vamos a ir cerrando para ver el tema del taller. Gracias.